Como ustedes saben, Cuba está viviendo uno de sus periodos más oscuros de hambruna, de represión, de descontento popular, de protestas, cacerolazos, sin contar la crisis migratoria con los cubanos desesperados por salir de aquel infierno. En fin, que la cosa está más mala que nunca, o buena, depende cómo se vea. Está conmigo hoy el economista y activista por la libertad de Cuba, Manuel Milanés. Bienvenido nuevamente a Mi Hora Favorita. Muchas gracias, Jocelyn, por la invitación. ¿Cómo lo ves tú? ¿La cosa está mala o está buena? Bueno, quien quiera que en Cuba al final logremos la libertad, yo estoy muy optimista con lo que está pasando, porque primero hay una realidad, la dictadura no tiene capacidad de superar sin ayuda, sin oxígeno del exterior, que es algo que tememos que pase, sin exigirle nada a cambio. Sin oxígeno del exterior, la dictadura no tiene la capacidad de recuperarse de la crisis económica que está. Claro, la gente está hablando de que pasó el ciclón, pero el ciclón lo que hace es desnudar la profunda crisis y la incapacidad de generar nada que abastezca al pueblo por la dictadura. ¿Tú crees que realmente es un sistema colapsado ya? Ahí no hay forma de resucitar ni de salir a la superficie si no lo ayudan. Bueno, colapsado lleva todos los años que está en el poder, sí, pero bueno, siempre ha tenido quien le da la tabla de salvación. ¿Y dónde está China? En este momento es difícil para China, con los problemas que tiene internos también. En este momento es difícil para Rusia, con los problemas que tiene internos. En este momento es difícil para Venezuela. Entonces no tiene quien. Bueno, ya hemos visto que lo que nunca hizo, pues está pidiendo ayuda a los Estados Unidos. Lo que nunca quiso reconocer que necesitaba ayuda de los Estados Unidos. Asimismo, por primera vez Cuba le pide ayuda, bueno, le pide ayuda a Biden. Claro, que hay una diferencia. Claro. ¿Sabes? Sí. Está muy bien ese punto, porque en mi opinión la ayuda pudo haber sido en realidad orientada desde aquí a que la dictadura la pidiera. Porque de pronto cómo sale esto, cuando no lo quisieron hacer el 11 de julio, no lo quisieron hacer con el incendio de los supertanqueros, no lo quisieron hacer con toda la crisis sanitaria, no lo quisieron hacer nunca y ahora sí, ¿por qué? Bueno. Entonces lo más probable es que esa ayuda llegue de alguna u otra forma. Lo que no sabemos si va a llegar al pueblo de alguna u otra forma, no sé la dictadura, de qué manera le llegaría al pueblo, pero siempre le va a dar un respiro. ¿Qué piensas tú de esa ayuda que probablemente le dé esta administración a Cuba en este momento? Mira, para hablar de ayuda hay que regresar a lo que estábamos hablando, que es la crisis económica. O sea, ¿cómo puede la dictadura cubana pedir ayuda para comprar materiales cuando el año pasado gastó 1.500 millones de dólares haciendo hoteles nuevos? Entonces, ¿cuál es la prioridad de la dictadura? Que las personas, que el pueblo se abastezca de alimentos, de energía, de ropa, de zapatos, de útiles escolares, o hacer hoteles nuevos y tener una capacidad de habitación nueva para retribuirse la riqueza que ellos incluso dejan fuera en el exterior. Entonces, el tema de la ayuda, hay que regresar a que ellos les va a llegar la ayuda, la van a manipular, la van a utilizar en los sectores que a ellos les interesa, no le va a llegar al pueblo, no le va a llegar que no tiene, no haríamos nada. Claro, pero un pueblo desesperado que está gritando libertad en la calle y cada vez más, eso hay que tenerlo presente. Pero también empujado en gran medida por la desesperación que tienen en su casa de que se pasan días y días y semanas sin luz, sin comida. ¿Tú crees que una cierta respiro de un poquito más de comida, que le pongan la luz y el agua, puede hacer retroceder esto que hemos avanzado? Bueno, mira, como ahorita estábamos hablando de el otro elemento que me tiene entusiasta sobre lo que está pasando en Cuba, es que se ven organizados. En mi opinión, se ven organizados. Estamos hablando ya que están haciendo barricadas en las calles, impidiendo que pase el transporte. Estamos hablando ya que se ponen las mujeres delante. Eso es una reacción de la mujer, de la madre de familia. Son tácticas ya bueno, eso está en el manual. Estudiadas. Eso está en el manual de la lucha no violenta. Incluso todo el que ha estudiado cómo fueron los cambios en Europa del Este saben que cuando eran manifestaciones muchas veces la mujer, la madre, la esposa se ponía delante. Es una reacción de la madre que no quiere que el hijo tenga problemas, que no quiere que la confrontación sea más violenta entre el represor y su esposo, su hijo. Entonces se ponen en medio pretendiendo que no le van a hacer nada. Estamos viendo que los represores le están dando golpe a las mujeres también. Entonces, cuando tú ves eso y ves también
que cuando vienen los funcionarios de la dictadura a dar respuesta, ellos le dicen, no quiero palabras, dame soluciones. Entonces ellos están tomando, el pueblo de Cuba está tomando conciencia, por un lado, que la protesta sí funciona, que tienen el derecho a la rebeldía, que es lo que está pasando en Cuba. Hoy Cuba está en rebeldía ante la ausencia de sus derechos, pues lo están reclamando. Y lo tercero es que no quieren que le den más conversaciones. O sea, yo sé que yo puedo protestar, yo sé que yo me puedo rebelar y yo también sé que tengo el derecho a que tú me des soluciones, no muelas, como están diciendo, que es una frase muy popular. Sí, no me des muela, no me des más muela y dame soluciones. Y eso se vio, lo pusieron ellos en la televisión. O sea, incluso que ellos tengan que reconocer, el primer secretario del partido de La Habana, decir, el derecho a protestar está, pero que no lo hagan interrumpiendo el tráfico, que no lo hagan. Claro, ellos en conclusiones son, tú puedes protestar, pero no contra la dictadura. Exacto. Entonces imagínate. Exacto. Pero cuando tú ves eso, te das cuenta que primero ellos tienen la incapacidad, aunque le den todo el dinero del mundo, los Estados Unidos le pueden dar dinero y materiales, no funciona la economía cubana, va a caer en un hoyo, va a caer en un agujero, no funciona, no va a llegar al cubano a pie. Pero por otro lado, tú ya como el cubano a pie lo sabe. economista que eres, ¿por qué estás tan seguro de eso? ¿Por qué esta gente... Vimos a una Venezuela en un momento dado así prácticamente colapsada, con la gente, cientos de muertos, o miles, fueron cientos de muertos en Venezuela en aquellas protestas. Y tú decías, no, esto ya... Los militares se rebelaron, mataron a un militar. En Venezuela no, tú jurabas que aquello ya se iba a caer y ahí están. Claro, es exactamente. Económicamente ha estado muy mal Venezuela y ahí están. Entonces, ¿por qué tú estás tan optimista de que esa gente no te van a sacar algo de abajo de la manga si me estás diciendo que tienen dinero para construir hoteles? Bueno, lo primero es que, sí, pero ellos tienen su dinero para construir hoteles. Su dinero no lo tocan para el bienestar del pueblo, sino ahora no hubiera problema. De hecho, están anunciando que van a dar comida a las provincias afectadas, o sea, lo anunciaron atrás. ¿Qué significa? Que ellos tienen reserva de comida, pero para ellos o para su contingencia, no cuando la gente tiene hambre. ¿Hasta qué punto van a dejar el desespero de la gente? Bueno, la gente tendrá que ser cada vez más fuerte y más frontal porque tiene que exigir su derecho. Ahora, cuando nosotros comparamos Venezuela con Cuba, primero hay que tener en cuenta que Venezuela es productor de petróleo. O sea, cada vez que el precio del petróleo sube, por muy mala que sea la producción de petróleo, la extracción, porque no tienen piezas de repuesto, porque le está costando mucho, prefieren traer la gasolina y refinarla o el petróleo y refinarla, porque le cuesta mucho extraerla. Con independencia de eso, son productores de petróleo, o sea, tienen un escape que Cuba no tiene. Pero por otro lado también en Venezuela pasó lo que no queremos muchos activistas por la libertad de Cuba, que ellos idearon con la propia oposición, pues comenzaron estos diálogos, comenzaron a aplacar, comenzaron a convivir, dejaron que tuvieran algún espacio, alguna participación la oposición, y entonces se aplacó con la complicidad de todo eso. Ustedes vieron todo el apoyo que se le dio al presidente interino Guaidó, y en el momento que había que ser enérgico no lo fue, cuando tenía toda la posibilidad de que se accionara. Entonces, a eso es lo que estamos tratando, que no llegue, porque es lo que nos parece que quieren hacer en Cuba también. Exacto. Porque es la salida natural. Sí, y esta supuesta ayuda que va a brindar la administración de Biden hacia Cuba, más bien puede ser una cosa de percepción, no realmente que el pueblo cubano lo va a sentir, sino es como una noticia para que crean que realmente están recibiendo alguna ayuda y que pueden salir, y que van a poder salir del hueco, ¿no? Es como para darles alguna buena noticia, me imagino, no que realmente pueda suceder. Entonces, es claro, la cosa es seguir insistiendo en que si no continúan haciendo las protestas muy bien como la están haciendo, como tú dices, porque realmente que se ven mucho más organizados, se están tapando claro, no hay luz, y eso también. Los focos son más pequeños pero más dispersos. Si han visto las manifestaciones en Cuba que están sucediendo, me imagino que sí, son más pequeñitos, más dispersos, no hay luz, no se ve tanto las caras
y como tú dices, se sienten más organizados. Pero están enfocados. También recibiendo ayuda desde aquí, claro, táctica y estratégica, ¿no? E informándose, pero están más organizados, pero tienen objetivos, van directamente a la sede del gobierno, de la provincia, del municipio. Es una presión que antes no se hacía. O sea, ellos saben dónde ir, saben qué paralizar, paralizan los transportes. Eso es algo quirúrgico en una protesta, porque estás impidiendo que lleguen los represores a reprimir al que está en la otra cuadra. Pero también, como tú decías, yo pienso que se está negociando, ya se anunciaron las conversaciones que el tema era migratorio, pero de pronto cada vez que termina una conversación migratoria entre Estados Unidos y Cuba, pues se ve una apertura, dan nuevas licencias, abren los vuelos. Entonces, claro, el tema solamente no será ese, y Estados Unidos está jugando, Estados Unidos no, como bien tú acotaste, la administración Biden está jugando sus cartas en esta negociación de la tercera vía, como yo tuve la posibilidad en una visita que hicimos con Coco Fariña, el opositor cubano, que hicimos al Departamento de Seguridad Nacional, ahí estuvo John González, y así nos lo dijo, es la tercera vía. La administración Biden no quiere ni cerrar completamente, como ellos entienden que pasó con Trump, ni abrir sin nada a cambio, como ellos reconocen que pasó con Biden, y ellos están negociando la tercera vía. Nosotros entendemos que es un error, entendemos que roza con la complicidad, entendemos que es darle esperanza al régimen y es darle también desaliento a los que están protestando, porque si los que están protestando creen que este país es el país de la libertad y lo que está haciendo este país es dando señales que se va a sentar a negociar con la dictadura, pues la gente se desanima. Sí, hay, sin contar la cantidad de gente que dice, no, es que también el pesimismo persiste sobre Cuba y es lógico. Y es normal. Y aquí, cada vez que hablamos del tema de Cuba, recibo muchas llamadas de gente, ustedes que me dicen, ahí no va a pasar nada sin una intervención extranjera, sin una intervención desde afuera. A esa gente hay que ayudarlos. No va a pasar nada, solos no van a poder. Y entiendo que hay mucho pesimismo y por eso se va tanta gente de Cuba. Lo que hemos visto de ancianos pasando, haciendo la travesía, es una cosa que te parte el alma. Miren este video, señores. De milagro hemos llegado aquí. Para que lo sepa, de milagro hemos llegado aquí. Ay, es muy difícil. Eso no tiene comparación con nada, mira. ¿Te sientes mal, mi vida? No, me siento medio mareado, pero nada. Hay que ir para adelante ya, nosotros ya, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, él tiene 82, yo tengo 73. Y tengo todos los nietos aquí que ayudé a criar y demás, viven aquí, tenemos que estar aquí. Nosotros decidimos que íbamos a hacer allá. No puede estar tranquilo, tú. Que no te asustes, mismo. Sin duda son cosas que no habíamos visto nunca. Jamás habíamos visto, mira que se ha ido, mira que se ha tirado gente al mar en Cuba, por los años de los años, a cruzar el estrecho, pero ancianos haciendo esto para escapar de ahí. Esto es otra cosa que nunca habíamos visto en la vida. Y por triste y duro que parezca, al final es hasta una luz de esperanza. Porque ya estamos en el final. Después de esto, ¿qué? Lo que queda es luchar. Y ver gritar en las calles, mira, yo me erizo cada vez que yo veo las imágenes o pienso en eso, ver gritar en las calles de Cuba a nuestra gente pidiendo libertad, que antes yo pensaba, decía, los cubanos no tienen idea de la dimensión de esa palabra, pero es que ya la tienen. Han sentido que les falta, que están ahogados, lo ven desde otras partes, desde afuera les llega lo que es el sentido de la libertad y la democracia. Y bueno, hay personas como que te has quedado mudo. No, es que viendo este video, es un evento difícil y también te muestra lo que está pasando en Cuba, que tú llegas a la vejez
y la alternativa es morir o escapar. Morir o escapar. Porque las imágenes son muy duras, los viejitos en Cuba que no tienen nada, comida, techo, ropa. Es horrible. Como tú, sé que hay muchas propuestas en relación a lo que se debe hacer en Cuba, qué se puede hacer, qué soluciones hay, además de mostrar las imágenes y todo lo que está pasando. Hay gente como Manuel Milanés que tiene sus propias propuestas. Usted, por ejemplo, usted mismo, ¿qué es lo que piensa que se puede hacer en relación a Cuba en este momento? Y en el caso de una ayuda extra desde aquí, ¿se debe o no se debe ayudar a Cuba? Es un tema polémico. Mucha gente dice, no, a la familia, ¿cómo la vas a dejar desamparada? Pero eso a lo mejor es una curita que no va a resolver el problema. ¿Usted qué piensa? 305-396-1454. Regreso conversando con Manuel Milanés, que es economista también. Vamos a hablar un poco de la economía en Cuba y aquí en los Estados Unidos al volver. Pero quiero saber sus opiniones sobre este tema. 305-396-1454. Llámenos. Bueno, pues por aquí seguimos conversando con el economista y activista por la libertad de Cuba, Manuel Milanés. Vamos a hablar, como les decía, de la economía local, pero antes queríamos seguir un poquito con el tema de Cuba. Hablábamos también entre comerciales, porque es tanto lo que hay que... Primero, acordándonos de este video tan tremendo que vimos de los ancianos, que los vimos llegar. Mucha gente está preguntando que si llegaron, pudieron llegar. La travesía tiene que haber sido mucho más terrible de lo que estábamos viendo en estas imágenes, pero bueno, ellos finalmente lograron llegar. No sé, no hemos podido contactar con las familias, pero deben estar aquí. Y tú decías, Cuba, la economía cubana, imposible que salga de ese hueco. Porque es que no aplican economía, aplican el marxismo. O sea, donde no hay propiedad privada, primero no hay libertad, pero tampoco hay prosperidad. Porque no existe, eso está documentado, eso está en la bibliografía. No existe la posibilidad de que un burócrata desde un despacho decida, o sea, pueda prever los millones de decisiones que toma cada individuo en el mercado. El mercado no se planifica, el mercado no se controla, no se regula. El mercado vive y funciona solo, sin planificarse. Entonces, ellos no sueltan, acaban de hacer esta iniciativa de abrir unas MIPYMES, pero las MIPYMES son bebés que nacen muertos. Primero tienes que estar debajo de una industria estatal, después tienes que, para importar, tienes que hacerlo a través de una empresa importadora o exportadora, después para comprar tienes que comprar en un solo mercado mayorista, que es donde ellos te dejan vender. O sea, entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? No hay independencia, no hay libertad, no hay posibilidad de prosperar. Es que parece que, exacto, yo creo que, no sé, igual estoy hablando lo que no es. Yo creo que es el único país de Latinoamérica que no se abre ni un tantito así a la empresa privada, porque incluso otras dictaduras como Venezuela, incluso China, se abren y le dicen a la empresa privada, ok, tú estás conmigo, yo te dejo ser, porque es la única manera de sobrevivir, pero es que Cuba tal parece que quiere hundirse en el mar, como decían ellos. No, es el temor a perder el poder político. Porque la independencia económica es la independencia política. Desde que en Cuba, ¿tú quieres ver qué va a pasar en Cuba? Mira lo que pasa en Miami. O sea, esta ciudad se ha hecho por cubanos, la mayoría. Exacto. ¿Y qué existía en el 59 en esta ciudad? Mucho menos de lo que hay ahora. Eso es prosperidad, eso es propiedad privada, eso es emprendimiento. Eso va a pasar en Cuba. Pero cuando pase eso en Cuba, la gente no va a hacer guardia de los CDR, no va a marchar el 1 de mayo, no va, por supuesto, no va a ser del Partido Comunista de Cuba, le va a decir ladrón al funcionario que robe. Claro, no, entonces, y nadie te va a controlar. Nadie te va a controlar lo que vendes, hasta dónde vendes en tu propio negocio. Porque en Cuba tú puedes vender mandarina, pirulí en la esquina, pero no puedes ser un abogado o un arquitecto con tu propia oficina, por ejemplo. Eso lo permiten en otros países de dictadura. Pero, digamos, en teoría tú puedes vender pirulí y mandarina, pero tienes que tener una licencia para vender pirulí y mandarina, demostrar dónde lo compraste, vender al precio que ellos digan, tiene un tope de precio porque regulan precios, te mandan un inspector, si tienes una mosca te cierran el puesto. Exacto, si tienes una paladar, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cuántas sillas? Nada más tantas sillas, no puede ser tanta, no puede tener que cobrar en esta moneda, en esta no, el horario es este, te puede poner música, no música. Entonces, no hay posibilidad de prosperar con tanto control y tanta intervención del Estado, pero no en Cuba. Sin contar que no
aquí. Eso se ve donde quiera que el Estado interviene, la economía retrocede, porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. La gente expresa diariamente su preferencia cuando va al mercado. Nadie te lo va a regular, por eso en Cuba todos teníamos la misma camisa, el mismo pantalón, porque compraba uno las camisas y los pantalones. Entonces uno no tiene, a mí no me gusta la camisa de cuadro. Pues entonces, pasaba mucho con el campo socialista también, que había un poco más, pero todo el mundo tenía el mismo color, la misma, exactamente. Mientras no se abra, no se abra eso, pues de ahí no vamos a salir. Y Cuba es el peor de los ejemplos. El peor, ahí no puedes levantar la cabeza y por eso es que la gente, y sobre todo los jóvenes, que es lo que más necesitamos también, dicen yo me voy de aquí. Claro. Lo último que acaban de hacer es esto de el mercado cambiario, le llamaron así, pusieron el dólar a 110 te lo compraban y a 123 te lo pagaban. O sea, una tontería total, como apelando al revolucionario, a la conciencia. Son un revolucionario consciente, pero no son tontos. Si otra persona te paga tu dólar a 125 o a 130, tú no se lo vas a vender al Estado 110. ¿Qué ha pasado? No tienen dólares para vender. Cuando pusieron la medida, el dólar estaba a 125 y ya el dólar está a 200 o más. Ahora viene el periodo de Navidad, de fin de año. La gente le gusta comprar, arreglar la casa, pintar, comprarse los que puedan, los que todavía tienen ese sueño, ese deseo, que cada vez son menos dentro de Cuba, porque todo eso se pierde. Hay otras prioridades que es comer. La gente no sabe qué va a comer en el día. Imagínate poner un arbolito de Navidad. Pero eso va a ser una demanda de dólares. Y los dólares ya no los tiene el Estado, es el mercado informal. Sí, que no, la medida esa no le sirvió para nada. No, que yo espero que en diciembre el dólar esté a 300 o más de 300 pesos, o sea, así de tanto. Es imparable la inflación y es imparable la devaluación del dólar. Hay un economista argentino, al cual yo sigo mucho, admiro, nos conocemos personalmente, el profesor Milei, que tiene una frase que a mí me gusta citar. Él dice, el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Entonces, el dólar no va a dejar de crecer o no va a dejar de evaluarse frente al peso porque el peso no tiene una economía que lo sustente y se va a devaluar completamente. Entonces es infinito, es hasta donde ellos quieran. Claro, lo que les queda es la represión, por eso están tratando de meter preso al que compra o vende dólar, están tratando de regular cuántos dólares tú puedes entrar o no. Entonces, claro, lo que le queda es eso, que es lo que le queda al socialismo, ante la incapacidad de brindar los mecanismos para que la gente sea próspera con un mercado libre. Lo que hace es controlar y reprimir. Yo mientras más veo y escucho a gente como tú, que sabe sobre todo en la parte de economía, y mientras más veo lo que yo estoy viendo, que soy una cubana que vivió en Cuba por 30 años, más optimista estoy. Aunque ustedes digan lo que digan. No, de verdad, yo siempre digo que yo siempre fui muy pesimista hasta ahora. Desde el 11 de julio para acá, yo he cambiado mucho en relación a Cuba y veo todo lo que tú dices y cómo ellos se están organizando. Esto va poco a poco, pero vamos bien, vamos bien. Programas como este, compártanlo en las redes, mándenselo a sus familiares a Cuba, que los cubanos escuchen cómo es realmente el país donde ellos viven, cómo se maneja, qué es lo que está sucediendo en temas de economía, para que lo sepan y lo dominen. Ellos ya saben muchas cosas gracias a la internet, cuando la pueden tener, y gracias a nosotros desde aquí y todo lo que se les explica, y saben muchísimo. Así que espero que este programa lo compartan, espero que nos llamen también con sus opiniones, 305-396-1454. Para terminar con el tema Cuba y hablar un poquito de la economía local, yo decía que hay propuestas desde el exilio, hay muchas, hay varias, lo sé. Usted puede estar de acuerdo con unas o con otras, pero el propio Manuel Milanés tiene su propia propuesta que se llama, aunque parezca muy bélica, tiene sentido. Se llama el Consejo de Guerra. ¿Cómo Consejo es? para la Guerra. El Consejo para la Guerra. Mira, nosotros entendemos que no por el pueblo de Cuba, no por el exilio, sino por la testarudez, porque se aferra al poder, la dictadura, porque no entiende, no tiene otra forma de sobrevivir que no es pegado al poder en Cuba, pues entonces ellos no van a dejar otra alternativa que una salida violenta. Nosotros entendemos que eso se va a acabar violentamente. No creemos que sea pacíficamente, porque la salida pacífica va a tener que hacer concesiones con ellos, convivir con ellos, hacer la amnistía a ellos, perdonarle que se queden con dinero, que se queden 4 o 5 familias, sean descendientes o no, y que participen del poder, de la política en el futuro en Cuba. Eso sería terrible. El mundo está sufriendo hoy esa salida rusa. Putin es un descendiente de esa salida rusa, porque Putin es quien controla. Bueno, pero hay otros países que han hecho ese tipo de
de acuerdo, como lo hizo España con Franco. Y mira qué cuando está pasando entró el rey, sí, pero eso fue hace mucho. Y España fue muy floreciente por muchos años después cuando entró la democracia. Y Franco se quedó con su dinero y se quedó... Okay, pero comparar la transición española con lo que pueda pasar en Cuba tiene un detalle. La transición española, aunque haya sido después de la muerte de Franco, pero tiene mucho que ver con el antecedente que Franco dejó. O sea, tú puedes sacar la conclusión que Franco, siendo nacionalista, puso por encima a España que el poder de él y de su familia, y motivó, propició, restableciendo la monarquía con el rey, o sea, propició... Y la democracia, bueno, lo propició, abrió, por eso dejó... Asesorándose con los tecnócratas en la economía. Vía libre para que eso sucediera. Él lo hizo, hubo mucha presión, pero hizo concesiones. Eso no está haciendo la dictadura. Ni lo van a hacer, ¿no? La dictadura no lo pretende hacer, no lo ha hecho por 63 años, entonces quiere mantener el poder, sí, incluso con invitaciones de países como Estados Unidos, y son ellos los que siguen diciendo no. Eso fue lo que trató de hacer el presidente Obama. ¿Y cuál fue el logro? ¿En qué concedieron? ¿Qué concesión hicieron? Abrir licencias, decir que tenemos internet. El cable de internet había llegado a Cuba unos años antes por Venezuela. O sea, no es así. Nosotros entendemos que la salida va a ser violenta, y si la salida va a ser violenta, primero hay que lograr adaptar un poco esos oídos frágiles a la palabra guerra, porque estamos en guerra. En mi opinión, en Cuba hay una guerra desde mucho antes, o sea, todos los fusilados, todos los presos, pero últimamente el 11 de julio pasado, el presidente designado dijo: la orden de combate está dada. Eso es una orden de guerra de un presidente, aunque no haya sido electo, aunque sea designado, él funge como presidente. Entonces nosotros tenemos que autodefendernos, el pueblo de Cuba hay que darle herramientas para que no salga a la calle sin nada. Esas son decisiones que se toman dentro de Cuba, pero nosotros fuera de Cuba podemos educar, podemos apoyar, podemos enseñar, podemos también prepararnos. ¿Por qué tenemos que salir a pedirle a Estados Unidos a que haga esa guerra por nosotros? Nosotros podemos estar listos para eso. Yo sé que hay mucha gente que piensa como tú, otros no. ¿Usted cuál es su opinión? ¿Va a ser necesario utilizar la violencia en contra del régimen cubano para sacarlos de allí? ¿Eso es necesario, o por el camino que vamos de este tipo de protestas, irlos acorralando poco a poco, en temas también económicos, irlos acorralando y que ellos solo se vayan retirando y den una sorpresa, que no lo creo tampoco? Pero bueno, ¿usted qué piensa? ¿La salida tiene que ser violenta en Cuba? 305-396-1454. Entonces, ya estamos en recesión. Aunque no lo diga Biden así... No lo va a decir, y ni lo va a decir, un año de campaña. Un año de elecciones no lo va a decir. Tiene el Congreso ahí, no lo va a poner en riesgo diciendo que estamos en una recesión. Han vuelto a subir los intereses una vez más, por tercera vez. ¿Tercera o cuarta? Tercera vez. Septiembre fue el último. Ok. Y estamos iguales, los precios siguen igualitos, no ha pasado nada. ¿Eso hasta qué punto tenemos que preocuparnos? Bueno, ya la preocupación se sale de la frontera de los Estados Unidos. Ya estamos hablando de que hay pronunciamiento de la ONU diciendo que, por favor, que no sigan subiendo la tasa de interés, porque eso se hace atractivo a los capitales foráneos. La gente deja de invertir en la bolsa y lo pone en fondos, lo pone en certificado a plazo fijo o en bonos federales de los Estados Unidos, lo cual hace que entonces deje sin circulante a todas esas bolsas extranjeras o a otros países, porque el dólar se empieza a fortalecer. Cuando tú das más intereses, la gente compra dólares, y la oferta y la demanda. Si la gente compra más dólares, pues el dólar va a subir el valor. Ya estamos viendo lo que pasó con el euro. Entonces, ahora estamos en un momento muy delicado. O sea, mi mensaje no va a ser al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos hacen sin consultar a nadie. Ya vemos lo que quieren hacer. Estamos en elecciones. Ellos van a hacer políticamente todo lo que sea posible por dar la impresión de que vamos a mejorar. O sea, dicen que no hubo inflación y es porque de un mes a otro no hubo mucha variación. Pero con respecto al año pasado, una inflación enorme. Entonces, yo no me dedicaría a darle opiniones al gobierno de los Estados Unidos, mucho menos a la Reserva Federal, porque ellos tienen una misión que es tratar de parar el consumo. Hay que tratar de parar de que la gente siga comprando, porque si no, no se detiene la inflación. Mi mensaje es al individuo. Viene una crisis, ya se está viendo, tienen que ahorrar. Ok, nos vamos con ese mensaje. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hay que prepararse para despidos. Ya los CEOs, los grandes CEOs de las grandes compañías están previendo una recesión y una crisis, y eso que va a traer menos inversión, menos trabajo, menos empleo, y hay que prepararse.
Aquí están oyendo la opinión del experto Manuel Milanés, economista, hoy aquí con nosotros en mi hora favorita. Mi pregunta es, ¿están ahorrando su dinerito? ¿Pueden ahorrar su dinero? ¿Están siguiendo estas recomendaciones de los expertos? No sé, ¿en qué punto están ustedes? Quiero que me cuenten, 305-396-1454, ¿cómo están viviendo estos momentos que nos han tocado? Aquí venimos para este gran país y nos ha tocado un tremendo momento, ya lo sé. Llámeme 305-396-1454. Ya regresamos.